Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Dame un poquito de retorno de mi voz también. Estamos dando comienzo a una nueva semana de su programa Conectados con Agricultura, junto a Pepe Out y Guillermo Ramírez, como todos los lunes. Este panel de lujo que tengo, dos buenos diputados de la República, ya que hablamos tan mal de los parlamentarios. ¿Hay algo más desagradable, querido amigo, que un invitado que se hace el pesado y no se quiere ir? Cuando uno ya tiene sueño, está cansado, se quiere acostar y el invitado se queda y se queda. Bueno, yo creo que la pandemia se ha convertido en eso. Un invitado que no se quiere ir, 6.000 casos diarios promedio, entre promedio más o menos. Pensé que ibas a hablar de tu programa de ayer domingo. ¿Qué? Sí, que antes se quiso ir ayer domingo. Ah, no. Dije, no. ¡qué bomba! Ayer tuvimos a Jacqueline Van Riesenberger, como no quiero decir que usted diga el nombre, prefiero decirlo yo, y estuvo muy bien ella. Aucán Wilcamán con su discurso aprendido, por cierto, no hubo caso que se definiera con respecto a la violencia. Todo lo retrotrae a un problema histórico, ¿no es cierto? Refundacional, y es difícil entrar ahí cuando tú tienes un ¿cómo que se llama? Un discurso aprendido y no te sales de eso, ¿ah? Pero no, estuvo bien el programa, nos fue bien ayer y hicimos un buen programa, por lo menos conocimos. Fíjate que Aucán Wilcamán, a pesar de la imagen de la gente, no es una persona tan extrema, no es, si uno hiciera una línea así, yo diría que está como al centro de la discusión, con cosas bien claras que tiene él. Lo divertido es cómo la geometría se va desplazando, porque él estuvo en el extremo en algún momento, sí, claro, pero su posición hoy día, como el extremo se ha ido corriendo, su posición hoy día te parece... Sí, céntrica. A una cosa más céntrica, sí. Bueno, por eso que todos estos programas, mucha gente, pero ¿cómo ya hay ese gallo invitado? Y te alegan. Todos estos programas sirven de alguna forma para conocer mejor la realidad. Y bueno, yo creo que hay que tener instancias de diálogo, porque sin diálogo no vamos a salir de todos los problemas que tenemos. Bien, yo quiero partir con algo distinto, con mi amigo, con Tertulio aquí. ¿Cuántas políticas públicas que fueron diseñadas con la mejor de las intenciones resultan siendo una estupidez? Sería interesante analizar eso, ¿eh? Yo creo que la franja electoral ha pasado a formar parte de esta lista de políticas públicas que son una estupidez. Primero, es una expropiación que no tiene ningún sentido a la industria de la televisión. O sea, se le expropia minutos a la televisión cuando la política hoy día está siendo financiada por el Estado. ¿Por qué a esta industria se le obliga a hacer una franja que a mi juicio no ayuda en nada? Porque con cueva, como dijo el Guaso, uno alcanza a captar el nombre de la persona. Hay algunos candidatos que tienen un segundo. ¿Qué se puede hacer en un segundo? Entonces se transforma en una tontera. Y los que tienen un poquito más tiempo a veces se dan el lujo de insultar al presidente de la República, que uno puede estar total y en desacuerdo con el presidente de la República, pero en una franja televisiva que está hecha para informar sobre los candidatos, que alguien se permita decir: te tengo una buena noticia, murió Piñera de un infarto porque supo que la lista... Eso es inaceptable en un país democrático. Si empezamos a permitir este tipo de cosas, yo creo que vamos a llegar. Y hay otro que lo escuché así al pasar, que apaguen la tele, dice. O sea, primero ocupa la tele para pedir que apaguen la tele. Entonces, díganme realmente, querido amigo, ¿alguien ha cambiado su decisión de voto por esa franja? ¿A alguien le ha ayudado a informarse cuáles son las propuestas de los candidatos? Entonces, al final, estamos con una expropiación que no tiene ningún sentido, y más encima una cuestión que no cumple el objetivo que con la mejor intención puede haber sido creada, y al final de cuentas provoca más confusión que información. Entrego la palabra. Completamente en desacuerdo. Perfecto. Pero sabía, por eso mismo. Completamente en desacuerdo. Por eso que lo puse. Primero, porque es una concesión del Estado.
La televisión no es la productora de neumáticos que lo hace ante sí y porque sí. Aquí se trata de una concesión que le entrega al Estado de una frecuencia de televisión. Y por lo tanto le impone condiciones a esa concesión. Y una de esas concesiones es la franja, que lo que hace la franja es igualar. Imagínate sin la franja, una fuerza política emergente no tiene ninguna posibilidad de llegar a la ciudadanía. Fíjate que los candidatos presidenciales, cuando van a la franja, se igualan todos. Tienen el mismo espacio. El que sacó 0,2, Tomás Jocelyn Holt, y el que sacó 40%. Ese es el momento de igualación. Sin embargo, después los resultados son los que la ciudadanía decide, pero sobre la base de conocer a esos candidatos. Es cierto que la franja esta tiene mucha dispersión y es como un potpurrí así, pero tiene que ver con la dispersión que hay en las listas y las candidaturas. ¿Ah? Pero incluso en el caso que tú dices... Que, me convenciste, oye, voy a pedir que hagan media hora de franja. Espera, déjame decir, es media hora, pero en dos tandas. No, por eso. ¿Ah? Te quiero decir que incluso en el caso que tú dijiste, que es inaceptable, yo creo ellos están apelando a la traducción política de la primera línea, a un electorado, vamos a ver qué tamaño tiene, la famosa lista del pueblo. Dice, no vote por los partidos, no vote por las personas que intentan construir algo. Hay otro que dice incluso de cara a la gente, de espalda a la constituyente, y está de candidato a la constituyente. ¿Te fijas? Pero eso la gente lo puede ver, porque si no, no lo veríamos. ¿Ah? Yo creo que la franja sigue siendo... Es cierto que la televisión ya no tiene el impacto que tenía antes, la televisión abierta. ¿Ah? La franja del sí y el no, la gente hacía coctelitos, se preparaba para verla, y eso empezó así. Pero fíjate que tienen 20, 25 puntos de rating puesto en... La suma de todos los canales. Ahora son 14 días. ¿Ah? Y tú tiendes a distinguir. Mira, yo tiendo a confundirme. Yo hice 3 segundos de franja en la franja de la prueba. Y tuve la prueba palpable de que la gente lo ve. Porque me comentaban, y 3 segundos. Pero tú eras actor de 3 segundos. Tú eras actor de fotonovelas, tú eras modelo. En ese sentido, sí. Pero Pepe, como tú bien dices, Pepe, pensamos radicalmente distinto, porque si bien es cierto lo que tú estás diciendo, vuelvo a decir, creo que tiene la mejor de las intenciones. La mejor de las intenciones. También hay algunos que lo usan mejor y la reforma política que tú hiciste y que ayudaste a construir también tuvo la mejor de las intenciones. Sin embargo, el resultado es que tenemos hartos parlamentarios elegidos con el 1% que no representan a nadie. Tenemos una dispersión que hace ingobernable el país. Entonces, al final, era una muy buena intención, pero finalmente termina siendo una mala política. Yo personalmente, y te aseguro que si hacemos una encuesta, que si la gente cree que esta franja le ayuda en algo a informarse, la verdad... Yo no, es una confusión, una cuestión rarísima. Darle un segundo a un candidato me parece hasta una burla. ¿Qué querés que te diga? Entonces, se podría mejorar muchísimo. Guillermo. A ver, yo creo que la franja cumplió un rol súper relevante en el pasado. En el pasado, sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo en las elecciones presidenciales se da este fenómeno que dice Pepe, de que todos los candidatos tienen la misma cantidad de tiempo, y ahí uno va viendo en el fondo cuáles son sus propuestas. Es que es distinto para la presidencial que esta dispersión de candidatos. Ese es el punto que yo quería hacer. Yo creo que por muchas razones la franja se fue convirtiendo en algo que hoy día es semi-inútil y que va a terminar de ser inútil completamente en poco tiempo más. Creo que la palabra para definir el problema de la franja es que está completa y absolutamente obsoleta, o cerca de estar obsoleta. ¿Por qué? Primero, porque cada vez menos personas ven la franja, cada vez menos personas ven la televisión abierta. Cuando aparece una franja política, probablemente muchos se cambian a algún canal del cable o a alguna plataforma o lo que sea. Y el rating de la franja va a ser cada vez menor. Segundo, porque no tiene mucho sentido una franja para elecciones que no sean nacionales.
Yo entiendo la franja y la valoro para un plebiscito, como tuvimos el 25 de octubre pasado. De hecho, las municipales no tienen franja. Bueno, sí, la valoro para la presidencial, pero la cuestión, la franja parlamentaria es un invento que no tiene ni un sentido, en mi opinión. O sea, yo puedo estar sentado 25 minutos o media hora al día, digamos, porque están dos tandas, frente a la tele viendo la franja, y puede que aparezcan puros candidatos por los cuales yo no puedo votar. Claro. Porque si ese día en el fondo no aparecen los parlamentarios, podría no aparecer ninguno. Bueno, pero va a aparecer el mensaje de la UDI. Está bien. Que tiene, no sé, 40 candidatos y que llaman su conjunto. La franja no está pensada lo que pasa es que para la UDI, el desfile de personas. La UDI está pensada PP, para el desfile de mensajes y de ideas colectivas. Pero es que la UDI, el PPD, el PS, la DC y todos estos partidos tienen todo el año en los noticiarios centrales la oportunidad de transmitir su mensaje a través de los puntos de prensa, y los parlamentarios son entrevistados, y tú y yo estamos en este programa de radio toda la semana. Son los que, digamos, no forman parte de esa institucionalidad, los que no tienen acceso a transmitir su idea, y esos son justamente los que en esa franja tienen un segundo, pues, Pepe. Entonces, al final del día, yo no sé cuánto aporta en el margen el hecho de que la UDI tenga 3 minutos de franja en la tarde, cuando, quiero insistir, yo tengo aquí 2 horas hoy día y el presidente de mi partido va a estar en Emol TV en la tarde. Yo no quiero subestimar a nuestra radio, en la que participamos. Bueno, pero 20 puntos de rating y la llegada a todos los hogares prácticamente. Tú y yo podemos aparecer en el noticiario central. Yo la semana pasada estuve en 2 durante 20 segundos, si tú quieres, cada uno de ellos. Pero está bien, pero lo que te quiero decir es que ahí yo marco posición no solamente como Guillermo Ramírez, marco posición como parlamentario UDI. Entonces, yo quiero insistir, yo creo que la franja tiene sentido en las elecciones presidenciales, creo que tiene sentido para un plebiscito como ocurre el 25 de octubre, no le veo ni un sentido a una franja parlamentaria, no le veo ni un sentido a una franja de elecciones que están tan atomizadas al final del día. Se presta para... O sea, ¿tú crees que sería mejor la campaña constituyente sin franja que con franja? No estoy diciendo que sea mejor. Creo que el aporte de la franja es marginal y que está en vías, muy rápidamente en vías de convertirse en un elemento completamente inútil. Tú dices que llega a mucho menos gente de la que llegaba, pero dime tú, ¿qué instrumento hoy día, más encima en pandemia, han tenido los candidatos y las corrientes políticas que llevan candidatos para difundir su mensaje? Este es el principal, lejos, aún siendo mucho más pequeño y mucho menos influyente que en el pasado. Hoy día, en este contexto de pandemia, donde el puerta a puerta ha sido mínimo, donde las reuniones han sido mínimas, etcétera, al final esto se convierte para pandemia. Yo sé, pero te digo, hoy día, particularmente hoy día, es el principal de los instrumentos de campaña. Y el que lo usa mal, bueno. Ya se cumplió mi objetivo, que revisemos la franja. Está claro que Guillermo se comprometió a hacer un proyecto de ley para anular la franja para el Parlamento. Quizás le queden un par de elecciones de vida. Sí, pero yo estoy con Guillermo. Pero va camino a convertirse en algo completamente obsoleto. Yo estoy Guillermo, lo que en el pasado fue útil, hoy día no es útil. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta vamos a conversar sobre la renuncia del delegado de la macrozona sur, Cristian Barra, después de sus polémicas declaraciones con respecto a las Fuerzas Armadas. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Bueno, volvemos con lo que habíamos dicho. El asesor presidencial había dicho en una entrevista del Mercurio que los uniformados eran reticentes a colaborar y agregó que le parecía insólito que los militares lleguen a las reuniones con abogados para decir por qué no pueden hacer las cosas. Bueno, después de esta polémica,
se habla de renuncia, pero lo más probable es que haya sido una PLR. Pero oye, ¿por qué se horrorizan tanto este tipo? Yo no me horrorizo, si aquí el que se ríe estaba hablando muy en serio. Muy en serio. Pero es que este programa es así, fue un programa más informal. En tiempos de PCR, la PLR viene bien. La PLR, sí. A mí, a ver, ahora hablando en serio, a mí me llama la atención todo este episodio. O sea, no puedo creer que no haya tenido alguna segunda intencionalidad esta declaración. Primero, Cristian Barra no se supo de él desde que lo nombraron delegado presidencial. Nadie sabía qué estaba haciendo. A lo mejor sí, los que están allá sí, pero desde el punto de vista comunicacional a nivel nacional, nadie sabía qué estaba haciendo. Su primer punto de prensa se manda esta frase, el primer punto de prensa importante que hace, se manda esta cuestión, o sea, la primera entrevista, perdón, no punto de prensa, porque fue una entrevista al Mercurio lo que motivó todo esto. Entonces, ¿qué quiso decir? ¿A quién le quiso mandar un mensaje? ¿Hay alguien detrás de este? ¿Este es una operación para de alguna forma presionar de que los militares se metan en el sur? La verdad no entiendo. O si él esperaba que no pasara nada después de sus declaraciones, tampoco lo entiendo. Guillermo, ¿quieres partir tú haciendo un análisis? No, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que es difícil de entender cuál fue la motivación de dar esta entrevista y qué fue lo que él quiso comunicar. Porque en general cuando a uno le toca dar una entrevista en un medio como el Mercurio, en reportajes el domingo, uno se sienta con anticipación, habla con personas que saben y dice, ya, ¿qué vamos a transmitir? ¿Cuál es el titular que a mí me encantaría que saliera? ¿Cuál es la idea fuerza que yo quiero que quede? Y uno ve la entrevista y a mí me da la sensación, y este es mi análisis, a mí me da la sensación, Checho, que habiendo poco avance en el tema de la macrozona sur y habiendo un empeoramiento en el tema de la violencia, me dio la sensación de que acá esta entrevista se trataba un poco de echarle la culpa al resto. Entonces él habla no solamente sobre los militares, que es sorprendente, ya voy a explicar por qué, sino que él, por ejemplo, también habla de los tribunales de justicia. O sea, en el fondo lo que él hace es detallar, por decirlo de alguna manera, todas las instancias estatales que fallan. Menos él. Claro, pero sin hacer ni una autocrítica. Y por lo tanto yo creo que en cierta forma quizás la motivación de la entrevista era esa. Quizás fue pura torpeza. Anda tú a saber, estas cosas es muy difícil saberlo. Ahora, ¿por qué el tema que él dice de los militares, dice que falta decisión del ejército o de los militares para mantener la paz? Esa frase es francamente sorprendente. Porque él mejor que nadie debiera saber, y yo no quiero atacarlo ahora en términos personales, pero estando trabajando como coordinador o delegado presidencial en el tema, no puede no saber que el tema de orden público le corresponde a Carabineros, no al ejército. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo él con esa frase? ¿Que el gobierno le pidió al ejército que saliera y el ejército se negó? ¿Qué significa eso? ¿O simplemente él desconoce con esa frase de que simplemente él ignora de que el ejército no es el llamado, en el fondo, a mantener el orden público allá? Entonces, la frase es realmente sorprendente y uno, por lo mismo, entiende la molestia del ejército. Y para terminar, y darle la palabra a Pepe... Perdón. Y el Ejecutivo tampoco puede pedir que salga el ejército sin cambiar el Estado. Bueno, o sea, legalmente no puede pedirle, o sea, necesita la aprobación del Congreso para tener una medida distinta al estado de excepción. Sería un estado de sitio, digamos. O sea, no puede llegar y sacar a los militares a la calle. Y que se ha pedido el estado de sitio y es un debate que es legítimo. Pero antes tendría que estar el estado de sitio. O sea que... Entonces, lógico. Entonces ahí es francamente incomprensible. Y luego... Simplemente ya, esta de una perspectiva más personal, yo creo que seguir horadando con los discursos de los políticos a Carabineros y al ejército no es el camino para solucionar ningún problema. Y yo simplemente quiero decir que si nosotros seguimos destruyendo la imagen y la autoridad de Carabineros, Chile se podría transformar perfectamente en un país sin Dios ni ley. O sea, ¿quién nos va a defender? Lo mismo con el tema del ejército. Al final son esas instituciones las que pueden garantizar una cierta paz. Obvio. Uno con amenazas externas y el otro amenazas internas. Entonces, yo francamente, desde donde estoy parado, que es desde la derecha, que nosotros valoramos esas dos instituciones, no puedo entender que un delegado presidencial del presidente Piñera de una entrevista sacándole la mugre al ejército. Simplemente
y sin razón, digamos. Simplemente no lo puedo entender. Entonces, bueno, en fin, yo miré la entrevista y mi primera intuición fue: Cristian Barra, le quedan pocas horas en el cargo. O sea, esta cuestión va a tener de todas maneras resonancia en el mundo político. Cualquiera que la lee se habría dado cuenta de eso. Pepe Au. Bueno, Cristian Barra es un tipo polémico. Ha estado su figuración plagada de hitos polémicos. Apareció entre las 3 personas mejor pagadas, teniendo solo enseñanza media, ha habido líos de pensión, en fin, ha aparecido, si tú metes en Google Cristian Barra, te van a aparecer pensión alimenticia, te van a aparecer un conjunto de polémicas. Yo creo derechamente, él estuvo 4 meses, fue nombrado en noviembre y renuncia en marzo, 4 meses. Y yo soy de la tesis de que él salió del anonimato para renunciar, para provocar su renuncia. No tengo otra explicación, porque es un tipo avesado, es un operador político de mucha trayectoria. Trabajó con Alberto Espina, con Andrés Alamán, muy cerca siempre de las directivas, o sea... Perdona, pero explícanos el sentido de eso, porque yo no lo entiendo. Bastaba con que renunciara nomás, ¿para qué no, queda mal él? No es lo mismo renunciar sin ruido que renunciando con ruido. Él además estaba siendo objeto de muchas críticas por su escasa. Sí, a lo mejor de esta forma renuncia mandándole un mensaje a los duros de la lógico. A mí me llama la atención, ¿sabes qué? Por supuesto, estas declaraciones, que supimos inmediatamente que iban a significar su salida, pero que él declarase que el coordinador de la emergencia iba de lunes a miércoles a la Araucanía y de jueves a domingo en Santiago. El que de jueves a domingo se suspende la emergencia. Cuando en verdad ese es un cargo, el que le dieron, que requería, o sea, más que 24/7 de presencia territorial. Entonces, muy criticado. Yo creo que es una manera de salir derechamente, entregándole el mensaje, porque esta crítica que tú dices, y es cierto que desde el punto de vista institucional, obviamente las Fuerzas Armadas no pueden participar, colaborar con Carabineros en la seguridad, es una demanda, y lo que él quiso dar como señal, él fue candidato a diputado en la Araucanía, no lo olvidemos. O sea, es un actor político, no es alguien que estaba para resolver el problema del gobierno. Oye, solamente. Y dentro de las críticas que él hace, dice que los militares llegan con abogados a las reuniones, y eso no le veo ningún problema, que lleguen con asesores jurídicos, porque recordemos que los militares, muchos de los militares que intervinieron en otros casos de nuestro país siguen presos. Entonces, y han visto cómo a Carabineros cada vez que actúan están presos. No tiene solamente que ver con eso, Checho. No, pero es que además, o sea, no tengo problema, pero déjeme ver qué significa judicialmente, si nosotros podemos o no podemos actuar bajo estas circunstancias. Obvio. El asesor jurídico va a eso, a defender. ¿Y qué respaldo tenemos de las autoridades si efectivamente nos mandan al frente y ocurre algo? O sea, cuando los militares salen, como no tienen necesariamente la preparación para el control del orden público, los militares están preparados para la guerra, y van a salir con armas de guerra, no con postones, no con balines, con armas de guerra. Y el arma de guerra, después de ser disparada, mata a las personas. Entonces, salen los militares, mueren 100 personas. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Entonces, a mí no me parece raro que ellos estén tomando las medidas del caso. O sea, no creo que los militares, como han parecido en algunos Twitter, que están con miedo, que tienen... No, eso no es entender nada cómo funcionan el ejército de Chile. El militar no tiene miedo. El militar tiene resguardo para proteger su libertad, su familia, su futuro como profesional. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente y volvemos comentando. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días a todos. Según Michelle Bachelet, Ixchel Sichel es la responsable del éxito del proceso vacunatorio en Chile. Esto lo dijo en un medio alemán, que fue un reportaje fue traducido por Johannes Kaiser en el Nacional Libertario. ¿Qué opinan? Chicho,
respecto del encargado de la macrozona sur. Quien venga va a ser cuestionado. Quien venga. El problema es que no viene ni con poder ni con autoridad. Y en esas condiciones, el que venga va a ser cuestionado y va a ser no tomado en cuenta. Si no tiene ningún poder, ninguna autoridad, eso falta aquí. Autoridad. Autoridad. Hola, buenos días, Checho. Hola, buenos días, distinguidos panelistas. Hola, Roberto. Checho, felicitaciones por tu programa del domingo. De esa conversación me quedó claro que Aucán Wilcamán no quiere una solución con las autoridades chilenas, porque él ya piensa que el territorio de la Araucanía es independiente, casi autónomo, y que la solución tiene que venir dada por organismos internacionales. Creo que con esa posición tan extrema no se va a llegar a ninguna parte. Hola, Checho, la franja no sirve para nada, porque está basada en cierto supuesto de que ese contenido de información va a permitir que el votante pueda entender claramente distintas posiciones y tomar su decisión, pero en realidad la franja no informa, entonces es una pérdida de tiempo, porque ninguno de los que está ahí alcanza a proporcionar contenidos que valgan la pena. Entonces estamos bajo un supuesto que la implementación no se cumple, ¿no? Hola, Checho, saludos para ti y tus panelistas. Hoy, en relación a la franja, en los que dicen que murió Piñera, hay una parte donde dicen una grosería, le sacan a la madre al presidente de la República. Yo creo que eso, en los países que estos tipos admiran, les cuesta el pellejo. Una pena que sea utilizada así la franja. Un abrazo para todos. ¡Calche tu madre! Gritan al final, más o menos, ese es el garabato que tiran. Y no, eso es que eso es impresentable. O sea, eso definitivamente debería tener un colador. O sea, no le podéis permitir a estos niñitos que hagan lo que quieran, digan lo que quieran. Además es una falta de respeto. Además creo que hasta es ilegal. O sea, no conozco mucho de ese tipo de leyes, pero puede ser sedición. O sea, podría querellarse por injuria, obviamente. Injuria, sedición. No, porque dicen, pero eso le dio un infarto. Lo único que haría sería aumentar su visibilidad. Bueno, por eso que no se hace nada. Los electores van a juzgar, ese mensaje es muy minoritario, realmente. Sí. Ojalá que sea así, ojalá que sea así. Y tiene razón el auditor cuando dice que en los países que esta gente admira, anda a decirle a Maduro sí, o a los Castro o a quien sea lo mismo, que ahí no preso inmediatamente. No, ahí no desaparece la franja, desaparece él. Exactamente. Claro. ¿Franja? Claro, oye, exacto. ¿Franja? ¿Cuál franja? Lo de Ixia Siches, a mí también me parece de un carerrajismo impresionante. No tengo certeza de que no tengo certeza si fue Michelle Bachelet la que inició esto, pero he visto reportajes de una nota de una diario, revista alemana. Sí. Pero llama la atención que esa nota, alguien debe haber mal informado a esa revista, porque, perdona, pero ¿qué responsabilidad tiene Ixachille con el éxito del vacunatorio que ha tenido Chile? Ninguna. Además, empezaron a salir estas ayudas memorias en redes sociales sobre declaraciones de ella respecto al tema de la vacunación. Sí, y ella a mitad del año pasado no confiaba que iban a haber vacunas dentro del plazo, y que lo que estaba haciendo el gobierno, o sea, al revés, no. Es todo al revés de lo que aparece en ese artículo, pero no me consta que tuvo alguna intervención Michelle Bachelet en esto. Nos gustaría que el auditor que dijo eso nos dijera de dónde sacó que Michelle Bachelet había dado esa información, porque no me puedo hacer cargo de eso porque lo desconozco. Lo que sí, yo vi el artículo donde prácticamente ella es la gestora de las vacunas. Bueno, hay que tener eso. Para lo único que nos sirve, querido amigo, es para darnos cuenta que hoy día el formato de comunicación que tiene el mundo es tan diverso que hay que tener una capacidad. Que alguien cierre el micrófono, hay un micrófono abierto ahí. Hay que tener una capacidad de discriminar entre la buena información y la mala información. Yo incluso les digo
No me crean a mí. No me crean todo lo que digo. Chequéenlo. Yo hago un chequeo previo. En eso se lo puedo garantizar. Yo no tiro noticias que me llegaron por las redes, que si yo chequeo previamente, pero también me puedo equivocar. Entonces, es bueno que la gente tenga capacidad para no creer todo lo que lee. Y yo veo que viralizan cosas que uno las ve y a simple vista son un fake news, pero del porte de un buque, y la gente se hace cargo de eso. Bueno, y este es uno de ellos. Lo que pasa es que mezclan, no es uno de ellos. Esto es un artículo. No estoy hablando del artículo. El hecho de que Bachelet hubiera sido la que. Porque mezclan dos cosas. Bachelet presentó, porque le pidieron, el personaje. Y ahí presentó a Isquia Siches como personaje y fue destacada entre las 100 liderazgos emergentes por la revista Time. Y la presentación se la pidieron a Michelle Bachelet. Y ella hace, por supuesto, una descripción, un panegírico de su gestión y de su emergencia y de su figuración. Y eso lo mezclan con... Porque además esa nota habla de Time destacando a Isquia Siches en su rol, y de ahí deriva a que es como la líder de la estrategia contra la pandemia, pero es una discusión bien provinciana y ridícula. La gente primero ha valorado, y las encuestas lo muestran así, de manera muy, muy mayoritaria, y ha el programa de vacunación masiva, y eso ha permitido que la valoración de la gestión del abordaje de la pandemia ha subido considerablemente. Ahora, eso no ha llevado consigo un alza equivalente a la adhesión al gobierno, la valoración al gobierno. Sería largo explicar por qué, pero se ha mantenido un gap, es decir, una diferencia muy grande en las encuestas entre la valoración de la gestión de la pandemia y la valoración del presidente y su gobierno. No sé si quiere opinar algo de esto. No, de esto no, ya no hay mucho más que decir. Yo vi en la portada, vi la traducción, y la verdad es que es asombrosamente, ¿cómo decirlo? Descarado. Cara raja, o sea, apropiarse. ¿Qué revista es? Es apropiarse de la pega de otros. Sí, claro. La portada dice algo así como de izquierda, doctora y responsable del programa de vacunación en Chile. Yo le dice, ya, cortémosla. O sea, ¿Qué revista es? Te voy a mandar la imagen para no equivocarme. Oye, yo me quiero detener un poquito en esto, porque veo que le dan mucha importancia al colegio médico en todo este proceso. Si bien es cierto, los médicos han jugado un rol súper importante, pero no tiene currículum ni ICSA, ni el vicepresidente, ni los presidentes regionales, los colegios médicos, para sentar cátedra sobre la pandemia. Cada uno de ellos puede tener una especialidad que no tiene nada que ver con la pandemia. Pastelero a tus pasteles. Ellos son dirigentes gremiales, y hay que entender que los dirigentes gremiales no tienen por qué ser especialistas en una pandemia tan compleja como esta. Perdona, no están expresando cuando hablan su opinión personal. Tienen comisiones que siguen la política y expresan una opinión colegiada, ¿no? Te invito a que veas los matinales para que veas cómo, o sea, si efectivamente el presidente del Colegio Médico de Antofagasta, cuando dijo que íbamos a tener 9 millones de infectados, está como que se llama asesorado por una comisión, habría que despedir inmediatamente esa comisión. Así que, perdona, pero no es como tú dices. Acá se han apropiado, como se dan cuenta que a la gente es muy fácil engañarla, se han apropiado y hay voces como que fueran ellos especialistas. Yo a la presidenta del Colegio Médico no le creo nada. O sea, uno ve los pronósticos que se hicieron el año pasado y no se cumplió ni uno. Ni uno. Además, recordemos los twitters de ella, recordemos las invitaciones a marchar en plena protesta. Entonces, yo no le creo. Perdona, pero ella desde el comienzo, del 8 de marzo, sugirió e invitó a no marchar. Ahora mismo, en este 8, y te estoy hablando del 8 de marzo del año pasado, te voy a mostrar, y en este 8 de marzo también. Y subo, te voy a decir, mira, me está obligando a buscar los Twitter. El otro día, los Twitter de ICSA. El otro día, por favor. No, el otro día se aprobó por amplia mayoría
la renovación del estado de excepción por 90 días, porque las declaraciones de Isquia Siche convencieron a un segmento que estaba votando en contra, que de hecho lo dijeron explícitamente. Es que, oye, hay cosas que ha hecho que son de pelogrullo. Ha hecho todo mal. Habría sido impresentable que ella no recomendara renovar, pues sí, o sea, sí, eso es lo mínimo. Pero a mí no me la presentes como especialista en pandemia, no, yo ni no me la estoy presentando como especialista en pandemia, no, pero tampoco afirmaría. Yo no voy a ser nunca. Escúchame, yo no voy a ser nunca categórico del modo en que tú lo eres para decirle respecto de alguien que ocupa un rol, que fue reelecta presidenta del colegio. No le creo nada de lo que dice. Yo no lo voy a decir ni siquiera de ti, ni siquiera del presidente, ni siquiera de nadie. Bueno, pues yo no diría eso. Bueno, pero tú por supuesto, tú estás en tu derecho de descalificar a las personas como lo haces. Pero no es, creo yo, la manera. Tú estás en tu derecho de pensar como tú quieras. Déjame pensar como yo quiero, porque eso es lo que yo defiendo, la libertad. No, por supuesto, por eso te digo que estás en tu derecho, pero yo te estoy diciendo que yo nunca descalificaría a alguien de esa manera. Bueno, yo la descalifico. Por supuesto. Porque yo no le creo nada. Pero no hay gente a la que tú no le creas nada, Pepe. Nada de nada. ¿De verdad, no? Como para decir eso, no le creo nada. ¿Ah? Un presidente, un ministro que no son de mi lado, por supuesto que no, pues ¿cómo voy a pensar yo que todo lo hace esa persona? O bien es tonta, hay que tener cuidado con las palabras. Hay que tener cuidado con las palabras. Bueno, sobre todo cuando uno está con un micrófono, hay que tener cuidado con las palabras, efectivamente. Isquia Siche, llevo 40 años con un micrófono y créeme que gozo de credibilidad. No tratéis de, por una frase, tratar de... Pero es un riesgo, cuando uno dice una cosa así, obvio, no le creo nada de lo que dice. Voy a pedir disculpas y retirar lo dicho. Yo le creo cuando dice buenos días. Vamos a la pausa y regresamos. Con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, ya estamos de vuelta. Estimado Checho, el jueves pasado cuando hablaron de las tomas y campamentos, es verdad que no dijiste que es culpa solo del COVID de los campamentos, pero escuché de nuevo el podcast. Claro, solo hablaste de esa causa y eso hace pensar que es solo culpa del virus. Ayer en el programa de televisión, mientras te fuiste a la pausa, cambié el canal y llegué al canal 13 y justo hablaban del tema de los campamentos y me gustó mucho el comentario del conductor que dijo ya basta de esconderlo bajo la alfombra. Eso es lo que uno quiere escuchar y no medias tintas y subjetivamente convencerte que solo es culpa del virus. Hay que decir todas las causas para entregar una buena conclusión. A propósito de la entrevista al comunero, yo pienso que te respondió bien y yo entendí. Lo que pasa es que como a ti no te gusta y vas predispuesto, no te conforma nada. Salud, bueno. Vas a tener que explicar. Voy a tener que explicar. Sí. Porque no entendemos bien a qué se refiere. Primero, nunca he dicho que el tema de los campamentos es exclusivo, culpa de ¿cómo que se llama? Del virus, pero sin lugar a duda con la pandemia y con las restricciones para trabajar, ¿no es cierto?, con las cuarentenas, empezaron a aparecer no campamentos, carpas en las plazas y qué sé yo, gente que no podía seguir pagando su arriendo y aumentó de forma significativa. Los campamentos no han sido erradicados y ese es un tema pendiente. Una vivienda digna es uno de los temas de mayor dignidad para una persona y de hecho yo pertenezco y trabajo con varias fundaciones que se dedican a eso, así que lo tengo muy claro el tema. Jamás he querido decir que el tema de la vivienda es solo culpa del virus, ha sido agudizado por el virus. Y con respecto a que a mí no me gusta la pretensión del comunero, no es que me guste o no me guste, a mí personalmente no me afecta directamente, yo no tengo ni propiedades ni interés en la zona. Lo que me parece que lo que ellos están pidiendo es inviable. No creo que se llegue a un acuerdo
de construir un Chile dentro de otro Chile. O sea, Aucán lo que quiere es tener independencia total, ¿no es cierto? Yo le pregunto a Aucán, ¿ellos van a tener sus propios hospitales? ¿Ellos van a tener su propia seguridad? ¿O le van a pedir al Estado chileno, queremos ser independientes, pero queremos...? Entonces, yo creo que se complejiza el problema de la Araucanía al tener posiciones tan radicales. Es cierto que hay una serie de reconocimientos al pueblo mapuche que aún están pendientes y que hay que solucionarlo, pero de ahí a la independencia total, yo creo que lo único que hace es frenar todo tipo de avances y negociaciones. Así que déjenme pensar como yo quiero. Ahora hay una sola forma de pensar. No, pues yo pienso así. Y con respecto a Itza Sise, para cerrar, si tú quieres, Pepe, el tema, porque no... tengo un video ahí donde ella aparece invitando y Daniel Matamala le dice, pero ¿y qué pasa con la cuarentena? Y que a 2 metros de distancia, dice ella, guardándola, pero está invitando a una protesta. O sea, no es mentira que ella invitó a las protestas en plena pandemia. Por eso que, como ella se da vuelta después, yo no le creo nada. Y el no le creo nada es un decir. Nunca uno no le puede creer nada de toda una persona. Es un decir. Y tú lo agudizas para que quede el titular. Checho Irane no le cree nada no necesitas que yo lo agudice, porque si tú lo dices. Pero Pepe, si yo ya soy zorro viejo en esta cuestión, pero no voy a caer en tus trampitas. Si yo te conozco. Pero si dices mucho. Eso, ya la cuña está hecha. Te quiero mucho, pero yo también hay algunos diablillos que los quiero mucho, así que no te preocupes. Ya. Tenemos que ir a las noticias. ¿Algún comentario, Guillermo, antes de ir a las noticias? No, simplemente decir, respecto a lo que estabas comentando de la vivienda, que, bueno, tengo 30 segundos, pero las causas de los problemas de vivienda son muchos y se han agudizado el último tiempo por la inmigración. Más que por la pandemia. No tengo una mirada negativa o xenófoba, no estoy diciendo eso, estoy constatando un dato, que el tema de inmigración ha generado graves problemas de vivienda. Hay un problema en los precios de los suelos, hay un problema con la falta de servicio en la periferia de las ciudades, y obviamente que se agudiza por el tema de la pandemia, pero la pandemia no es una causa del problema de vivienda en Chile, y por eso tenemos que tener políticas que nos ayuden a resolver esto, porque cuando termine la pandemia vamos a seguir teniendo este problema. Bueno, aquí me acaban de mandar el Twitter, además, a las colegas que deseen marchar este 8M, pero tengan algo de temor, colegas, tranquilas, las queremos y ahí las cuidaremos. ¿De qué año? No hay riesgo del 2020. No hay riesgo y entre todas nos protegemos. Las esperamos en Providencia con Antonio Vara a las 11 a.m. con sus delantales. Nunca más, hashtag nunca más sin nosotras. Ahí está el Twitter. 8 de marzo 2020, pues viejo. ¿Ya? ¿Cuántos casos había el 8 de marzo 2020? ¿Te acuerdas tú? No, pero te está respondiendo, Pepe, porque tú dijiste hace un rato que ya el año pasado había llamado a no marchar. No, llamó a marchar con distanciamiento social y después llamó a no marchar ahora en esta última mira, yo no soy una exégeta de Isquia Siche, el vocero de Isquia Siches, pero es una persona que fue reelecta con amplísima mayoría como presidenta por un colegio que no es un colegio de ultraizquierdistas, ni mucho menos, son los médicos de Chile. Sí, pero perdona, una vocería más que razonable. Perdona, pero ha aportado todo al diálogo, no se ha quedado fuera del diálogo con el gobierno, incluso ha ido a la moneda, o sea, ha mostrado flexibilidad, ha mostrado moderación, etcétera. Yo no me compro esta calificación como de una izquierdista ciega llena de prejuicios. Perdóname, yo no le creo nada. Yo sé, comunistas, nada. A los comunistas no le creo nada. Y cuando pareciera ser que un comunista está hablando algo razonable, siempre tiene una segunda intención. Ni siquiera es comunista. ¿Cómo? No era comunista, no viene de un origen comunista. Y no viene. Yo pensé, fuera broma, yo pensé que era militante. Tú tratas de comunista a aquel que cualquiera que haya algún momento, ella es lo que es, tiene 30 y tantos años, es médico. No fue comunista. Bueno, pero tú conjugaste ahora bien el verbo. Y bueno, ya. Fue comunista en su juventud. Y eso la hace. La determina. Yo fui pionero, escúchame. La determina. Escúchame, yo fui pionero
de la Juventud Comunista. Sí, pues. Cuando tenía 5 años. ¿Y tú crees que entre no los 5 y los 8 años. Oye, ¿y tú crees que no se te nota? Cuando tuve uso de razón. ¿Y tú crees cuando tuve uso de razón. ¿Eras comunista a los 5 años? Pepe. Lo que pasa es que mi mamá era comunista. Sí, tenemos que ir a las noticias. Eso no vale, po. Tenemos que ir a las noticias, nos pasamos. Los comunistas tenían una especie de scout que se llamaban pioneros. Pepe, créeme que de repente se te sale lo comunista. Vamos a las noticias. No te voy a retrucar con lo que se te sale a ti. Bueno, ya está bien, pues yo no tengo problema, se me sale. Vamos a las noticias y regresamos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Voy a hacer una pequeña encuesta aquí en el estudio, que participen los técnicos y los periodistas. Que levanten la mano, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que levanten la mano los que crean que el monumento del general Baquedano va a volver a la Plaza de Italia. ¿Quién cree que va a volver? No, yo. ¿Tú crees que va a volver? O sea, tiene que volver, ¿cómo no va a volver? Si lo dijo el presidente, tiene que volver. No, tiene que volver porque no se te da la claudicación máxima. Perdón, aunque se enoje Pepe Out. En esa frase al presidente no le creo nada. Nada. Pero ahí dijiste en esa frase, por lo tanto, tú me estás diciendo en esa frase, no, hay varias que no le creo nada, pero en esa no le creo nada. Me estás diciendo que peco de ingenuidad. Sí, primero que nada, el presidente no va a ser presidente después de un año que se supone que va a costar reparar la estatua. Y se lo firmo. Yo no pongo las manos al fuego porque mis manos son tan lindas, pero no las quiero perder por cualquier eventualidad. Pero no tengo ninguna duda que la estatua no va a volver. Entonces, estas son las mentiras políticas, para calmar las cosas, para que se calmen, ¿no? Vamos a repararlo y en un año más. No va a volver la estatua para allá, no va a volver. Eso está claro. Ahora, que estaba en riesgo de caer. Entre paréntesis, estuvo en riesgo de caer el 8 de marzo. Sí, claro. Porque había una multitud de mujeres cuando los tipos se metieron con esta motosierra o galleta o lo que sea. ¿Cómo se llama? No sé cuál es el nombre técnico, pero le estaban cortando las patas. Sí. Si hubiera caído ese monumento, te aseguro que habría matado a muchas personas. Sí, claro. Y participantes que entre paréntesis le gritaban a coro que se vayan. Es cierto, pero es tan potente la simbología del retiro de la... Es cierto lo que tú dices, y es cierto que también pueden haber razones de seguridad por la cual la sacaron, pero la simbología de sacarlo es tan grande que habría meritado incluso una reparación in situ ahí. Podrían haberse llevado la maquinaria para allá para repararla, porque es tan potente el retiro en términos de la imagen que queda, que es una derrota frente a la delincuencia. Una capitulación. Claro, sí, una recapitulación. Y por lo mismo nosotros nos opusimos con mucha fuerza a que se fuera el monumento, porque al final uno siempre habla, y perdón que sea tan duro, pero uno siempre habla de que, por ejemplo, en la Araucanía o en la macrozona sur hoy día no hay Estado de Derecho. Porque hay ciertas poblaciones o lugares en Santiago en donde la policía, carabineros no puede entrar. Pero cuando sacan la estatua de Baquedano, queda la sensación de que en pleno centro de Santiago no hay Estado de Derecho. Que en pleno centro de Santiago carabineros no tiene el control y que no puede en el fondo hacer su pega. Y eso es muy fuerte de aceptar. Sobre todo para quienes tenemos como el orden público como una de las cosas que consideramos que es más importante resguardar. O sea, para mí que soy político, el tema del orden público, el resguardo del orden público está dentro de las 3 principales prioridades que tiene que tener cualquier gobierno. Bueno, si el Estado de Derecho es la principal función del Estado. Entonces, remover esa estatua tiene un significado más allá del tema del mismo general Baquedano, más allá del tema de la seguridad, como dice Pepe. Es en el fondo aceptar de que hay un sector que ya no es un sector marginal de la región metropolitana, o ya no es la Araucanía donde tenemos conflictos centenarios,
en pleno centro de Santiago, tenemos un Estado hoy día que es incapaz de resguardar el orden público y de mantener el Estado de Derecho. Bueno, como dije yo... En un gobierno de derecha. Oye, como dije yo en mi editorial del programa de ayer, que recordé el chiste de Donoto, aunque todos lo han usado muy referentemente, que cuando Donoto es engañado por su mujer, en el sillón, Fritz le dice esto, él dice esto es inaceptable, voy a tomar medidas, y lo que hace Donoto finalmente es vender el sillón. Yo entiendo... Era un sofá claro, pero en el sillón también se puede hacer, después te explico. A esta edad no necesitamos sofá, por lo menos. Por lo menos sofá. Bueno, el tema es que el retiro del monumento para evitar la violencia es un poco lo del sofá de Donoto. Y si siguiéramos los consejos de Donoto, también habría que sacar todos los portones de las casas para que no haya portonazo, habría que cerrar todas las iglesias de Chile para que no haya quemas de iglesias, habría que cerrar todos los restaurantes para que no haya vandalismo y destrucción de restaurantes, los hoteles, etcétera, etcétera, los camiones, y digo en la editorial que además habría que prohibirle a la gente decente andar en la calle para evitar que sean asaltados. Entonces, se pone mal el foco en... Sí, lo que pasa es que el agravante, Checho, es que todo Chile sabe en qué lugar y a qué hora se van a producir en el fondo estos desórdenes. Porque yo entiendo, si aparece de la nada una turba organizada que va y quema un local comercial y la autoridad no tenía cómo saber que un lugar indeterminado de la ciudad. Claro, en un lugar indeterminado de la ciudad uno dice, bueno, la policía no es perfecta, la inteligencia no es perfecta, pero uno puede pedirle a la policía que logre frenar ex ante todo tipo de acto delictivo. Pero acá sabemos el día, la hora y el lugar. Incluso quiénes. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que con esos antecedentes no seamos capaces de resguardar el orden público, Checho? Se sabe quién, y aquí hay responsabilidades compartidas. Sin lugar a duda, la principal responsabilidad es del gobierno, que es el que administra el Estado durante el periodo que la Constitución se lo permite. Es el principal responsable, sin lugar a duda, pero los demás poderes del Estado han patinado, no han dado el ancho. O sea, explícame por qué los senadores no quisieron aprobar una ley contra el robo de madera. O por qué los parlamentarios están permanentemente justificando la violencia. O por qué los tribunales terminan soltando a gente que lleva 40 detenciones. Iba al Poder Judicial también. O sea, los fiscales que hacen a media su trabajo, los jueces que dejan libre a personas con extenso prontuario y que saben perfectamente que al dejarlo libre, cuando una persona ha cometido 60 veces un delito y está en manos del juez y el juez lo deja libre, ese juez sabe que va a haber una... delito 61. Va a haber un delito 61. Sin embargo, lo deja. Es un dato. Es un dato que va a haber un delito 61. Bueno, déjenme terminar de leer los Twitter que nos interrumpimos ahí. Roberto Riquelme dice: el cargo de la macrozona para mí es inoperante, y se habla de currículum, Checho. ¿Cuál tenía barra? Si solo tenía cuarto medio. Ha pasado por varios estamentos y se ha forrado. Mal los pitutos políticos. 100% de acuerdo con Roberto Riquelme. Paulo Falcón: Isquia fue a la marcha del 8 de marzo del 2020, llamó a asistir, incluso salió publicado en el Colmet, para que Pepe Au se saque el bistec de los ojos. Esa mujer solo critica, nada valora y se lleva las flores como todo comunista. Ya, bueno, pero tampoco vamos a hacer un programa de la Ixchel Siche. Hay algunos que tienen obsesión con la Ixchel Siche. Bueno, pero es que son símbolos y además futuro, hacen noticias, o sea. Tiene futuro Ixchel Siche. Cuando tú tienes a tanta gente que habla de ti, aunque sea en contra, obviamente te refuerza. Lo que pasa es que este hablamiento de ella se produce por la portada de una revista en que mienten descaradamente. Porque además ha sido ungida por Michelle Bachelet. La Academ la pone como el personaje público con mayor valoración positiva de todos. Oye, ¿no le pasa nada en la guata a la Paula Narváez cuando Bachelet la presenta como la presenta?
¿Qué crees tú, Pepe? No, para. O sea, partiste, no sé si tiene guata. Sí. Para. Había una foto bastante estilizada. Para. Guata, Michelle Bachelet quiso ungir a Ixa Sichel primero. Y como ella se negó no aceptó la posibilidad de ser candidata a la presidenta, finalmente Michelle quiso nombrar a su delfín. Por eso pregunto, ¿no le pasará nada a Paula Narváez? No sé, no le molestará. Ya pues si ya no la ungió, ya no va a ser candidata. ¿Por qué le va a pasar? Si ahora tiene todo el apoyo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para que haga un gobierno peor que el de ella, porque con lo que le he escuchado yo a la Paula Narváez, va a ser peor el gobierno que el que hizo Michelle Bachelet. Perdona si puedo... Ya estás entregando resultados ya de las elecciones. Demasiado guiño al Frente Amplio. Ya están llegando resultados de las elecciones. No, si fuera presidenta, no tiene ni una posibilidad. Oye, Pepe, ¿puedo decir que la presidenta Bachelet tuvo un mal gobierno o tampoco, o también me va a censurar mi pensamiento? Tú puedes decir lo que quieres, pero tienes derecho o tienes que soportar sin ningún tipo de problema que alguien destaque lo que tú dices o responda a lo que tú dices o subraye lo que tú dices o contradiga lo que tú dices. Cuando yo digo que yo jamás diría lo que tú dices respecto de alguien, estoy hablando yo. Y por lo tanto es indiscutido. Yo no haría eso. Estamos los dos ejerciendo la libertad de expresión. Exactamente. Qué buen ejercicio. Yo jamás te voy a censurar. Te digo, no puedes decir eso. No terminaba nunca, pasando por Conde, con bandera, en plena cuarentena. No sé qué presentar, qué pedían. Porque están reclamando por muertes de ciclistas. Está bien, oye, sí puede ser súper legítima la causa, pero estamos en plena cuarentena, te aseguro que eso no puede haber sido autorizado, ¿no? Y sin embargo, 10.000 personas o 5.000 personas, porque créanme, no las conté, pero pasaban el día sábado, pasaban y no Ahora, te confieso que a mí me impresionó el nivel de cumplimiento de la cuarentena en relación a cuarentenas anteriores. Parece que la gente se está bien, pero asustó. Pero que puede ser las cifras son puede ser que por la zona que tú anduviste se haya respetado la cuarentena. Yo vi esto de las bicicletas y anoche cuando fuimos al programa Café Cargado andaban autos, pero parecía una cantidad de autos como andan en la noche. O sea, depende de la zona donde tú andas. Entonces yo creo que cada día ahora han puesto nuevas restricciones, que estos permisos colectivos, si yo tengo permiso de mi empresa por una cosa esencial, tengo que llevar el contrato donde diga qué es lo que... ¿Sabes lo que pasa? Es que generalmente las críticas se producen cuando no se ve la racionalidad detrás de las decisiones. Entonces, en el mismo Congreso hay muchas personas que dicen, oye, ¿por qué se puede ir a un restaurante o al casino y no se puede ir da lo mismo, cualquier cosa? Entonces, cuando no se explican las decisiones, cuando generan estas críticas, y por eso hay que estar en la evidencia. A mí, por ejemplo, el tema de los cierres de los templos me parecía de verdad incomprensible. O sea, estamos hablando de lugares inmensos donde la gente va con mascarilla, donde todos miran para el mismo lado, digamos. O sea, la posibilidad de contagio entre un templo es cero. Ahora los permitieron y dentro de un templo pueden haber máximo 10 personas, que son inmensos, cuando en un restaurante en espacios más chicos pueden haber muchas más y sin mascarilla. O sea, no hay racionalidad muchas veces o no se explica cuál es la razón de estar, y eso genera al final en la gente la sensación de que acá se está improvisando. Entonces acá hay que explicar mucho más. Yo me alegro que el gobierno haya abierto el tema de los templos, a pesar de que el auditorio aquí lo acaba de criticar, pero me parece que 10 personas dentro de un templo, en estos espacios grandes y con mascarilla, es muy poco. O sea, al final es por cumplir. Y yo creo que la libertad religiosa y ese tipo de cosas son temas que hay que resguardar. Lo que alega esa persona es justamente lo que tú dices. La lógica de templos versus gimnasios. Vamos con la música, señores. Perdón. Paren la música. Le vamos a dedicar 30 segundos a felicitar a nuestro compatriota porque se nos estaba pasando. Todas las pausas dije, oye, se nos olvidó felicitar a Marín. Garín. Cristian Garín. Bueno, si que yo le cambie el nombre a alguien no tiene ninguna novedad. Ya, Chichi, no es novedoso. No es novedoso. Así que
Camilo Out. Camilo Out. No, fuera de broma, gran triunfo de Cristian Garín. Aunque si bien es cierto, es una ATP donde no compiten los mejores. Hacía muchos años que un chileno no ganaba el ATP de Santiago. No alcanzamos las películas. Pero ya por Twitter. Ya. Nombre el película nomás, ¿sí? Bueno, solo 2 películas sobre las enfermedades mentales que son maravillosas. Una se llama El empleado nocturno, un Asperger que ve un crimen. Y la otra es una española que se llama Loco por ella, un tipo que se mete a una digamos, clínica psiquiátrica porque está enamorado de una niña que tiene trastorno bipolar. Loco por ella y El empleado nocturno, si quiere ver cómo tenemos que considerar a las personas que tienen plataforma enfermedades mentales. Ambas son de Netflix. Bueno, La gente topo fue nominada al premio Oscar como mejor documental. Y eso es importante, sí, porque son solo 5 en el mundo. Ya, muy bien, nos vamos. Lamentablemente tenemos compromiso de entregar a esta hora. No se mueve la sintonía, vienen las noticias y el deporte para que usted quede bien informado. Chao, hasta mañana si Dios quiere. Gracias, Guillermo. Gracias, Checho. No le doy las gracias a Pepe porque perdió hoy día conmigo. Está muy